Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 y 2. Este es el texto que estudiaremos durante esta semana y estaremos hablando justamente de la labor de Cristo como sumo sacerdote. Después de la resurrección y la ascensión que Él tuvo al cielo, Él llegó a ministrar al cielo como un sacerdote para cada uno de nosotros, como el sumo sacerdote máximo. Sin duda alguna es una esperanza enorme la que nosotros tenemos al saber el sacrificio tan grande que Él hizo aquí en la tierra y que aún continúa mostrando su amor para cada uno de nosotros, haciendo méritos de esto para otorgarnos salvación y vida eterna. Gracias por acompañarnos a Escuela Sabática Universitaria y los invito a que nos visiten en la página escuelasabaticauniversitaria.org, donde encontrarán temas, encontrarán recursos y podrán preguntar también alguna duda que ustedes puedan tener en determinado momento del estudio de esta semana y nosotros con mucho gusto estaremos atendiéndolos. Bienvenidos. Escuela Sabática Universitaria. Soy Keila Urbano y es un gusto para mí que nos acompañen en la lección número 8. Esta ocasión hablaremos sobre Cristo como nuestro sacerdote. Y bien, en esta ocasión me han acompañado unos amigos, así que voy a permitir que ellos se presenten. Hola, mi nombre es Irving Paz, vengo de la Ciudad de México y estudio teología. Bienvenido, Irving. Mi nombre es Jorge Sosa, estudio artes visuales y vengo de Cancún, Quintana Roo. Bienvenido. Gracias. Hola, mi nombre es Adriana Solís. Soy de Chiapas, estudio licenciatura en Comunicación y Medios. Bienvenida, Adrianita. Gracias. Y bien, en esta ocasión tenemos un tema que a mí me fascina, que es Cristo como nuestro sacerdote. Pero antes de empezar a hablar sobre ello, Adrianita, ¿te encantaría si por favor nos diriges en oración? Claro que sí, lo haremos. Querido Padre que estás en el cielo, estamos muy agradecidos contigo porque nos permites estudiar una nueva lección, aprender algo nuevo. Te pedimos tu dirección y tu bendición en estos momentos. Guíanos, que al hablar de tu palabra podemos aprender y aplicarlo a nuestras vidas. Quédate con nosotros, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. En lecciones pasadas de este trimestre hemos estado hablando sobre la labor del sacerdote, sobre cuál era la función del santuario, qué relación había entre el santuario celestial y el santuario terrenal, por qué se hacían las cosas. Entonces, yo creo que para este nivel, vamos a hablarlo así, ya comprendemos cuál era la labor del sacerdote. ¿Qué era lo que tenía que hacer el sacerdote para interceder entre el pueblo y Dios? Y Jorge, me encantaría que tú nos platicaras un poquito qué es para ti un sacerdote. Bueno, hay muchas maneras de hablar de un sacerdote. Muchas veces la Biblia dice que el papá es el padre de una familia, es el sacerdote de la familia, ¿no? Así que para mí un sacerdote es un representante. Es una persona que tiene a su cargo muchas personas y que necesita hacer algo a favor de ellas. También es como un líder espiritual, un guía. Entonces, en el contexto del santuario, el sacerdote tiene una función muy importante y de hecho el sacerdote pertenece a una familia elegida, ¿no? Sí. Vienen de una sangre especial, entonces ellos tienen un encargo muy, muy especial que ser representantes de Dios entre el pueblo y también intermediarios entre Dios y las personas. Ok, y bueno, Adriana, sí, Jorge ya nos explicó un poco cuál era la labor del sacerdote y todo esto, ¿por qué nosotros relacionamos a Cristo como nuestro sumo sacerdote? Porque la Biblia nos menciona que todo lo que Jesús hace en el cielo por nosotros. Y en esta lección precisamente vamos a estudiar lo que hace Jesús como intercesor, es como un sumo sacerdote el que está intercediendo por nosotros con su Padre en el cielo. Entonces, creo que esa es la principal labor de Jesús como sumo sacerdote, interceder por nosotros. Ok, Irving. Pues yo creo que es muy importante que deberíamos entender mucho de lo que hace un sacerdote, o de lo que hacía un sacerdote en aquel tiempo, porque Jesús en este momento está intercediendo por nosotros, cada día, en cada momento, en cada minuto. Y muchas veces nosotros no llegamos a pensar en eso, o sea, no nos levantamos pensando, oye, hoy Jesús me está intercediendo por mí, sino que creo que la función importante del sacerdote bíblico
es la que nosotros debemos de tener, pues, por ejemplo, nosotros tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Como los pastores de hoy en día. Nosotros podemos decir que son como los sacerdotes de aquel tiempo. Sin embargo, creo que el sacerdote de aquel tiempo tenía una función más importante que la que tiene el pastor. No estoy quitándole el mérito a los pastores, ¿verdad? Pero creo que el sacerdote, al entrar al santuario mismo y estar en la presencia de Dios, creo que es muy importante. Es muy... Qué dichoso, yo le tengo envidia, porque pues, entrar al santuario es entrar a la casa de Dios prácticamente. Y no sé, creo que deberíamos de comprender mucho acerca de lo que hace el sacerdote. Creo que de hecho eso que mencionas es algo bastante importante, porque las responsabilidades que tenía un sacerdote y que ahora tiene un pastor son muy distintas por una misma ruptura histórica que tiene que ver con la intercesión que tuvo Jesús en el santuario celestial, o con más bien con el simbolismo que tiene el santuario celestial junto con el santuario terrenal. Entonces sabemos que antes de la venida de Jesús, las formas y rituales del santuario eran bastante estrictas, ¿no? Sí. Tenían un orden muy importante porque estaban representando lo que iba a venir. Y era muy importante que se representara exactamente, porque pues un simbolismo tiene que ser preciso a lo que viene. Porque era más que necesario para perdonar los pecados, era educativo. Así que los sacerdotes, no es que Jesús sea un reflejo de los sacerdotes, sino que los sacerdotes fueron diseñados de tal forma que puedan representar a Jesús. Claro. Y hablando sobre representación, empezamos a hablar sobre el tema de Melquisedec. La lección nos comenta sobre Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec y por qué se le asemeja a Jesús? O sea, yo creo que tenía una responsabilidad, o tal vez él en ese momento no estaba tan consciente, vamos a llamarlo así, de la responsabilidad enorme que tenía, pero era representar, o sea, una semejanza con Jesús. Adriana. Pues en Hebreos 7 menciona que Melquisedec significa rey de paz. Y hablando de paz, ¿en quién más podemos encontrar paz? Más que en Jesús. Entonces, por eso hace similitud entre Jesús y Melquisedec, porque Melquisedec fue un sacerdote. Comprendíamos que anteriormente la labor de un sacerdote era más compleja que lo que puede ser ahora un pastor. ¿Por qué? Porque Jesús vino a simplificar eso con su muerte. Entonces, a partir de su muerte, a la muerte de Jesús, todo se simplificó. Porque antes, como decía Jorge, lo del santuario realmente era una labor impresionante lo que los sacerdotes hacían. Sin embargo, pues ahora es más sencilla, ¿no? Pero sigue teniendo la misma esencia. Así que Melquisedec fue uno de los más grandes sacerdotes. Su nombre, lo decía todo, se caracterizaba con Jesús, con el carácter de Jesús. Podemos vincularlo con Jesús, porque su nombre significa rey de paz, rey de Salem. Salem. Bueno, más que nada, Melquisedec era un rey. Era el rey de Salem. Entonces esa ciudad o ese lugar significaba paz. Y es ahí donde se relaciona con rey de paz o príncipe de paz, con esa línea, vamos a llamarlo así, de similitudes con Jesús, que también se referían a la justicia. Claro. A la justicia. Entonces, paz y justicia. Exacto. Entonces había formas de carácter que eran muy semejantes a las de Jesús. Y es ahí donde viene la relación. Yo creo que más que nada es para que nosotros podamos comprender un poco el carácter de Jesús, comprender un poco la manera en la que Dios nos quería mostrar lo que Él necesitaba. Y empezamos a hablar hace un momento Irving comentó sobre que Jesús es nuestro abogado, Jesús es nuestro intercesor, ¿verdad? La labor que Él tiene en el cielo. Y ustedes, como jóvenes, vamos a hablar como jóvenes, ¿cómo se sienten ustedes al saber de que hay alguien que está intercediendo por ti? Que dice, esperen un momento porque yo estoy aquí como juez y voy a interceder por mi hijo, como abogado, voy a interceder por él. Jorge. Creo que la parte más fascinante de esta historia es que lo que tuvo que hacer Jesús para interceder por nosotros fue ser igual a nosotros. Y la Biblia lo menciona. Dice que para ser nuestro juez tuvo que ser como sus hermanos, ser como nosotros, para poder saber lo que nosotros estábamos pasando. Así que esa es la parte que más me conmueve de la intercesión de Jesús. El hecho de que vino y padeció como nosotros, sufrió las mismas tentaciones. ¿Quién más podría defenderte que alguien que sabe lo que tú sientes?
alguien Claro. que pueda entenderte. Y no es que Dios quiera hacernos algo, ¿no? Sino que simplemente Dios mandó a que eso pasara para que pudiéramos tener un modelo a seguir y pudiéramos ser perfectos como Jesús. Así que su intercesión es su ejemplo. Porque mediante mirarlo a Él y mediante la justificación que Él nos puede dar, del hecho que ya no tengamos que sacrificar corderos y hacer todos estos rituales del santuario, es. nos da un alivio muchísimo más grande el poder solamente ir, orar en el nombre de Jesús, porque Jesús ya pagó todo por nosotros. Así Es decir, Dios, por tu Hijo, porque tú hiciste esto por nosotros. Por el amor podemos que ser. me tienes. Y esto se resume en una historia de amor. Claro. Es algo totalmente impresionante. Entonces, eso es lo que realmente me mueve del hecho que Jesús haya intercedido de esta manera por nosotros. ¿Sabes? A mí me inspira confianza. El saber que tienes a alguien que aboga por ti, que intercede por ti en el cielo, es wow, impresionante. Confianza y seguridad. Sí. Pues a mí me gustaría recalcar mucho que pues uno como humano comete muchos errores, ¿no? Y en la Biblia se mencionan los 10 mandamientos, las cosas que uno probablemente debería de no hacer, como se menciona en todos los mandamientos, para que a uno le vaya mejor. Y a veces nosotros vemos que la ley solamente nos refleja en qué estamos manchados, ¿no? Muchas veces refleja nuestros defectos. Y antes, eso era cuestión de que el jefe de la familia fuera al santuario y tuviera que hacer un sacrificio con un cordero. Pero para este tiempo ya no nos tocan hacer esas cosas. Y tampoco nos toca ese pensamiento oriental, porque esto es del pueblo hebreo, ¿no? Nosotros que estamos de este lado del mundo no lo asimilamos mucho. Pero para ellos era muy especial. Y me gusta mucho el versículo 13 de Hebreos 9, que menciona que la sangre de todos de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los impuros santificad para purificar la carne. Y el versículo 14 menciona mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. O sea, la sangre de aquellos animales sacrificados sí valió para perdón de pecados, pero vale más la sangre de Cristo que dio su vida en la cruz. Y eso es algo muy importante. La lección menciona que la sangre de esos animales, de los toros y todo eso, menciona que era una señal de la solución, mas no era la solución. Entonces, ¿quién viene a ser la solución? Jesús. A derramar justamente su sangre. Y bien, a mí me encantaría que leyéramos que dice Romanos 8, del 31 al 34, y dice: ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por a todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él gratuitamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Yo creo que estos 4 versículos nos pueden hacer feliz toda la vida. El hecho de recordarnos de que Jesús murió por nosotros y que no solamente eso, resucitó e intercede por nosotros, nos da como el pase de tranquilidad. Y dice Jorge, Adriana, Irving, estén tranquilos porque yo estoy intercediendo por ustedes. Pero eso también viene con nosotros una gran responsabilidad. ¿Cómo nosotros vamos a conducirnos en nuestro diario vivir sabiendo que hay alguien que está intercediendo por nosotros? No podemos dejar en mal a esa persona, claro, o a Cristo. No podemos dejarlo en mal si sabemos que Él ya está intercediendo por cada uno de nosotros. Así que nos vamos a quedar con esta pregunta: ¿cómo nosotros como jóvenes deberíamos actuar sabiendo que Cristo está intercediendo por nosotros? ¿De acuerdo? Y ustedes también en casa mantengan esta pregunta en mente. Volveremos en un momento más y gracias por acompañarnos. Si has pensado en viajar al extranjero o tener amigos o colegas de otros países, aquí en la Universidad de Montemorelos puedes aprovechar los numerosos convenios de intercambio con universidades adventistas del mundo entero
para estudiar fuera de tu país por un tiempo o también sin salir del campus, tienes la oportunidad de tener compañeros de más de 40 países y docentes que vienen de casi todos los continentes del mundo. Este ambiente internacional te hace ciudadano del mundo. Y estamos de vuelta en Escuela Sabática Universitaria. Gracias por continuar con nosotros. Y hace un momento lancé la pregunta, chicos, de por qué era tanta responsabilidad para nosotros saber de que había alguien intercediendo allá en el cielo. Jorge. Tengo muchísimas cosas que decir acerca de esto y la verdad es que muchas veces hemos visto a Dios como, o se ha pintado a Dios como un Dios tirano que nos obliga a obedecer, pero que cuando te das cuenta realmente que la obediencia es casi automática como respuesta a su amor. Así es. Porque realmente, ¿cómo puedes responderle a alguien que dio todo por ti? Alguien que te ama tanto, alguien que dio la vida de su propio hijo para salvarte. Entonces, realmente el amor es lo que te mueve a obedecerle. Y cuando uno obedece en amor, pues es una obediencia perfecta. Porque tú no estás siendo obligado y eso es precisamente lo que Dios quiere. Dios no quiere obligar a nadie. Por eso Él hizo todo su plan de salvación de esta manera. Dios tiene el poder de cambiar la mente de todos, ¿no? De decirles, ahora tú obedéceme, llámame y adórame. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios se presenta como un amigo y nos muestra las razones para obedecerle porque es para nuestro bien, no es por Él. O sea, Él podría hacer otros mundos, pero realmente Él nos ama y quiere que nosotros estemos bien. Así que podemos ver a los 10 mandamientos no como ordenanzas, sino como promesas. Dice, no matarás, no es porque no mates, sino cuando me ames, cuando me encuentres, ya no vas a matar, no vas a poder matar porque me vas a tener a mí en tu vida. Así es. Exacto. Pues creo que también es importante que nosotros tengamos muy en cuenta que cuando Jesús vino al mundo y estuvo entre nosotros, Él nos comprendió tanto que es tan que a veces nosotros no llegamos a comprender cómo Él lo hizo, cómo a Él le tocó vivir esa situación. Porque dejar todo el reino que tenía en el cielo para poder llegar aquí como vamos a decirlo, como un simple humano y después de eso llevar una vida recta y morir por nosotros sin haber cometido nada malo. Y entonces, contra eso, ¿qué puedes decir? Es amor. Es amor, o sea, y a lo mejor no lo vemos de esta manera, no lo comprendemos y muchas veces nos olvidamos, pero creo que cuando una persona hace eso por ti, tú deberías de estar por lo menos agradecida. Y ya después vendría lo que sería la obediencia y todo eso, pero lo básico es que tú estés agradecido todos los días, porque esto fue un sacrificio eterno. O sea, no ha cambiado, no ha venido ninguna otra persona a hacer lo mismo y creo que no va a venir. Pero creo que deberíamos estar muy agradecidos como jóvenes. Podemos darnos cuenta de la magnitud del amor de Dios a través del sacrificio, todo lo que hizo por nosotros. Y ahora, aún ahorita siendo pecadores y todo, aún nos habla a nosotros y nos dice en 1 Juan 1, es un versículo muy conocido, y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, si nosotros pecamos, porque vivimos en un mundo de pecado y en cualquier momento podemos pecar. Sin embargo, tenemos la esperanza de que Jesús sigue abogando por nosotros. Y qué lindo es saber eso, de que si en algún momento caes, o sea, lo importante no es que caigas, sino lo importante es levantarte, porque sabemos que tenemos a Jesucristo que está abogando por nosotros. Eso es lindo. Gracias, Adriana. Hay algo muy interesante en este punto, que es, si Dios hizo todo esto por nosotros es que realmente tiene un propósito. Y si hizo algo tan bueno es que su propósito es bueno. Exacto. Así que Él sí requiere ciertas cosas de nosotros. Así es. No podríamos dar menos. Y también una de las razones por las que Jesús vino y fue como nosotros es para que nosotros lo invitemos. Es como para hacer una ola expansiva. Jesús con su ejemplo, con su testimonio, con sus palabras, transformó a mucha gente, las llevó hacia Dios. Entonces lo que preguntabas, ¿qué podemos hacer nosotros? Es tratar de ser como Él, vivir su amor perfecto. Ahora que supimos
¿qué hizo Dios por nosotros? Pues ¿qué más podemos hacer para los demás que compartirlo y que ser igual que Jesús? Y también Dios quiere que seamos entendidos en su palabra. Y hay un versículo que quisiera compartir Adelante. que se me hace bastante interesante, que es Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí. Es bastante interesante porque es un reto. Dios dice, no te conformes con a lo de este ahorita, siglo, con lo de ajá. ahorita, con las filosofías. Sabemos que hay muchas filosofías atractivas, que hay cosas que nos llaman la atención, que los medios de comunicación, el mundo nos parece ofrecer un sistema de filosofía muy cómodo, ¿no? Todo para mí, el individualismo, todas estas cosas. Sí. Pero probablemente esto es un engaño de Satanás para alejarnos de esto. Y Dios es bien claro cuando dice, no te conformes a este siglo, sino renuévate mediante la renovación, más bien transfórmate mediante la renovación de tu entendimiento, para que sepas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que mediante el conocimiento de Dios podemos llegar a cumplir el propósito de Él en nuestras vidas. Y yo creo que su propósito es muchísimo más impresionante de todo lo que podríamos lograr aquí. Claro, y a mí me encantaría, gracias Jorge, que me acompañen a Hebreos 2:17, que habla justamente sobre Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Nos recalca, más que nada, cuál es nuestra responsabilidad, que era lo que mencionamos hace un momento, cómo nosotros deberíamos reaccionar ante tal muestra de amor. Y dice, por eso, debía ser en todo semejante a sus hermanos. No menciona, debía ser un poquito parecido, sino en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Tenía que cumplir una serie de requisitos para que pudiera expiar nuestros pecados. No era simplemente venir y morir, sino una serie de requisitos que solamente el Hijo de Dios podía cumplir. Y entonces, ¿de qué manera nosotros reaccionamos? O cómo nosotros estábamos comentando, Jorge, cómo nosotros podemos compartirlo. ¿Cómo compartimos el amor de Dios? ¿Cómo podemos decir a alguien, oye, un sumo sacerdote está abogando por ti y te vas? ¿Cómo explicas eso? Yo creo que está medio interesante cómo podemos manejar este tema del sumo sacerdote Jesucristo. Hay una pauta aquí bastante interesante. Bueno, Jesús fue semejante a nosotros, ¿no? Y bueno, nosotros somos semejantes a todos los humanos. Sí, porque somos humanos. Entonces, la manera en que tenemos que acercarnos a los demás es no con nuestras diferencias. Es tú piensas esto, yo creo esto, sino con las cosas que nos unen. Defendiendo ideologías. Claro. Y pues nos unen muchísimas cosas, como la necesidad de ser amados, como la necesidad de conocer algo más grande que nosotros. Todos los humanos tenemos ciertas necesidades y hay que aprender a acercarnos a las personas por las similitudes que tenemos con ellos. Entonces, cuando ellos descubran que nosotros que tenemos este conocimiento también padecemos como ellos los mismos problemas, las mismas dificultades, pero que a pesar de todo esto, pues gracias a Jesús logramos vencer, estamos felices, a pesar de que somos quizá de la misma clase económica, pero nos ven sonriendo a pesar de que no todo va bien, es porque tenemos algo distinto. Y esa condición de semejanza es la que tenemos que aprovechar para acercarnos a los demás, así como Jesús lo hizo. Así como Jesús vino y anduvo descalzo por las calles, fue con las personas, se demostró como ellos, para que ellos encontraran esa empatía, se acercaran y entonces Él pudiera hablarles. Claro, es más que nada buscar las similitudes, como tú estabas diciendo, buscar aquellas cosas que nos relacionan para poder entablar un mensaje, para poder entablar una relación. Jesús mostró empatía y eso era lo importante, lo principal, de que ahora nosotros podemos hacer lo mismo con las personas que están afuera y poderles decir, como dice Keila, o sea, no voy a ir y decirle, sabes que tenemos un sumo sacerdote ya en el cielo, intercede por nosotros y ya, me voy, no, sino, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un problema y estamos así o pecamos, y cómo una persona puede estar tan feliz después de haber, se siente uno pecador porque uno es humano, pero ¿cómo puede una persona estar tan feliz después de haber tenido todo eso, problemas y pecados, ¿no? Entonces, si alguien se te acerca y dice, ay, o sea, ¿cómo puedes estar tan tranquilo después de lo que pasó? Pues es que yo tengo un Dios muy grande, que Él está intercediendo por mí, y el momento que yo me arrodillo y le digo, Señor, perdóname de todo corazón, Él inmediatamente está intercediendo ante su Padre por nosotros, y eso es maravilloso. Gracias, Adri.
Pues creo que reforzando todo lo que ya se mencionó, creo que nuestra testificación es muy importante. Nuestro testimonio como cristianos es el que va a hacer la diferencia ante el mundo. No sé, ante las personas que nosotros vemos en el diario vivir. Porque queramos o no, nosotros debemos de marcar una pauta, debemos de marcar una diferencia. Como bien dijo Jorge, tenemos problemas, todos tenemos problemas, pero nosotros tenemos a Jesús. Y Jesús es el que pide que nosotros le demos sus problemas, nuestras cargas a Él, y Él nos hará descansar. Y creo que es muy importante eso todos los días, porque muchas de las personas creen, como bien decía Jorge al principio, de un Dios tirano, un Dios que se olvidó de la raza humana. Sin embargo, nosotros que creemos en la justificación por la fe, nosotros podemos decirles, no, hay un Dios que nos ama tanto que mandó a su Hijo, como diría Juan 3:16, y dio a su Hijo para que tú y yo seamos Hay cuatro cosas que podemos resaltar del sacerdocio de Jesús. Fue un sacerdote fiel, está por nosotros y sobre nosotros, está a favor de nosotros y sobre nosotros, porque Él es un Dios grande. Y entonces es un Dios también misericordioso. Y eso es todo lo que... Claro. Y en Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Con un solo sacrificio que Cristo ofreció por todo el mundo y por todas las generaciones, nos hemos vuelto salvos. Entonces, ¿cómo no valorar este don tan grande que Dios nos ha dado? Esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Cómo no disfrutarla, Jorge? ¿Cómo te sientes tú como joven saber que alguien ha muerto por ti y te ha dado la vida eterna? La verdad que ese es un conocimiento que definitivamente cambia la vida. Y no solamente lo dice aquí, sino que uno lo vive. Y conozco testimonios de muchas personas que al descubrir esto su vida ha cambiado. Entonces es lo padre de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. Y definitivamente transforma a las personas. Así que el tener este conocimiento no solo se queda como un dato, sino se queda como algo sobre lo que tienes que actuar. Claro. Entonces ya no vamos a ser los mismos personas tristes, las mismas personas, vamos a llamarlo así, molestas con la vida, sino que vamos a aprovecharla. ¿Por qué? Porque Cristo vino y dio tu vida por ti. Dio su vida por ti. Entonces tú no solamente estás recibiendo algo pequeño, un regalito, sino que estás recibiendo la vida eterna, o sea, el perdón de todos tus pecados. ¿Cómo no aprovechar este don? Muchas gracias, Irving, muchas gracias, Jorge, Adriana, gracias por acompañarme en esta ocasión, y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el repaso de la lección número 8. Hasta la próxima.